Presidente, ¿cuáles fueron las razones de ANCAP para el último aumento? Bueno, básicamente el acuerdo que tenemos con el gobierno y con los criterios nuevos desde enero de este año de revisar y analizar los últimos 3 meses, ese es el criterio, nos llevó a, bueno, el análisis del crudo y del tipo de cambio, básicamente son las dos variables principales que hacemos en este caso el análisis, y lo fundamental fue el cambio de precio del dólar. El dólar estaba a 24.30 en enero del 2015, esa era nuestra base de trabajo. En el marzo lo mantuvimos en las mismas condiciones, a pesar de que ya estaba subiendo, y en junio, julio de este año lo tenemos ya a 27.50. El crudo en realidad no lo cambiamos, lo dejamos en 60 dólares y básicamente el criterio, como lo he dicho en otras oportunidades, de esa revisión trimestral tiene que ver con esa trayectoria que trae el precio del barril en dólares, 60 en abril, 64 en junio, o en mayo, perdón, y 62 en junio, y básicamente los primeros días de julio 61, ahora está 56, 57, pero en el trimestre ha sido al alza al principio y a la baja después. Lo mantenemos en 60 dólares porque creemos nosotros que va a ser, dentro de lo que fue el trimestre pasado y el que viene, la proyección más cercana, digamos, al barril. Por lo tanto, mantenemos el barril en 60 dólares, cambiamos el tipo de cambio a 27.30, no es 27.50, es 27.30, y básicamente con eso y alguna proyección de demanda que cambió porque las gasolinas se venden un poco más arriba de lo que nosotros habíamos proyectado en enero, con esos cambios se produce el ajuste de precio propuesto y ya vigente desde ayer. Hay quienes señalan que desde 2011 a la fecha el precio del petróleo se ha ido a pique, ha bajado notoriamente, sin embargo, la tarifa de los combustibles ha ido en aumento. En realidad, la baja de combustible se produce sobre fines del año pasado, fines del 2014, y en realidad el combustible o el petróleo que valía más de 100 dólares, 110, se cae y llega a valer, como está ahora, 60 dólares. Lo que pasó en el último trimestre del año pasado, y yo quiero recordar las cifras, octubre, no la voy a decir entera porque seguramente me voy a equivocar, pero la voy a decir en su valor principal. Octubre 87 dólares, noviembre 74, diciembre 62. Y nosotros hicimos el ajuste a la baja en enero colocando el barril a 60 dólares. Pero quiero que se entienda definitivamente por qué la baja de los combustibles fueron promedialmente el 4%, para el gasoil fue 5,5%, para la gasolina 3%. Nosotros teníamos una baja del crudo, como tú bien decías, pronunciada desde 2014 y prácticamente hasta fines del 2014, principios de 2015, y esa baja fue aproximadamente de un 40%. Eso fue lo que bajó el crudo en términos de barriles, de dólares por barril. No de dólares por barril multiplicado por el tipo de cambio, que es otra cosa. Pero en dólares por barril bajó 40%. Esa rebaja de 40% aplicada a la paramétrica de ANCAP dentro de sus costos es una variable que pesaba alrededor de un 40%. Por lo tanto, esa rebaja de 40% traducida a la paramétrica es un 16% de rebaja. Si yo hubiera utilizado exclusivamente el valor del crudo, de rebaja del crudo en esas condiciones, el precio hubiera bajado 16%. Pero ¿qué fue lo que pasó? En realidad ANCAP, como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, desde marzo del 2011 hasta diciembre del 2014 había tenido un desfasaje de sus costos en la paramétrica de alrededor de 800 millones de dólares. Esto es costos dentro de lo que es la estructura de costo de ANCAP no reconocidos. Por lo tanto, ANCAP no recaudó durante todos esos 4 años una cifra aproximada a los 800 millones de dólares. Por lo tanto, en enero del 2015, repito, fue que justamente se ajustaron esos costos y por lo tanto ANCAP, desde el punto de vista operativo, en los combustibles, como suele decir la gente, ¿cómo puede ser que ANCAP, siendo monopólica en los combustibles, y aclaro que no es en todos los combustibles, porque somos competidores en el asfalto, porque somos competidores en los lubricantes y porque somos competidores en otras cosas, pero bueno, en ese mundo que todo el mundo habla del monopolio, en realidad ¿cómo pierde plata? Bueno, efectivamente durante todos esos años hubo costos que no se reconocieron en la tarifa. Por lo tanto, en enero del 2015 lo que se hizo fue incorporar aquellas cosas que no estaban incorporadas y ajustar las que no estaban ajustadas. Por lo tanto, ese 16% se transformó en 4%. Esa es exactamente la explicación de por qué en realidad en enero del 2015 el precio de los valores del surtidor de los productos de ANCAP bajaron en promedio 4% y no 16%. De todas maneras, es importante aclarar que también
para que quede claro, los precios que se fijaron en ese momento y los precios que tenemos hoy, prácticamente para todos los productos de ANCAP, salvo el gasoil, están por debajo de la paridad precio-importación. Esto quiere decir que si tú puedes traer libremente un producto derivado dentro del monopolio al Uruguay, de un mercado que te abastece suficientemente, que no te va a dejar de a pie, que no le vas a provocar a la población un desabastecimiento y que lo traes en condiciones de seguridad como lo tiene ANCAP, en la gran mayoría de los productos cuesta más que lo que produce la refinería. Salvo obviamente en el gasoil, pero ahí hay que dejar claro que el gasoil tiene un componente o varios componentes que son de índole nacional, digamos, como es el fideicomiso del boleto. El precio del gasoil tiene más de 3 pesos, 3,40 ahora en este momento, como parte de su precio, que son el fideicomiso del boleto. Es, entre comillas, un castigo, digamos, al producto principal de la producción, para, en este caso, que produce ANCAP, que está en el mercado de las estaciones de servicio. Así que las comparaciones de precio, además, para completar tu pregunta, realmente deberían hacerse desde el punto de vista de la composición del precio. Por eso menciono esto del fideicomiso del boleto, porque es parte de la composición del precio que tiene el gasoil. Pero también hay que hablar de las gasolinas y de la parte fiscal de las gasolinas, obviamente, y tratar de tener una comparación regional del precio que tenga en cuenta la composición de esos precios. Mientras no hagamos la comparación efectivamente con la composición de los precios, cualquier otra va a ser seguramente incomparable. Lo que para la población es cierto, y para mí, para cualquiera de nosotros, cuando va a la estación de servicio, obviamente lo que le importa es el precio que te cobran en la estación de servicio. Pero dentro de la composición de esos precios están estos elementos que realmente tenemos que considerarlos para hacer apreciable, digamos, una comparación en la región de los precios de los combustibles. Hoy apareció un informe que indica que ANCAP tiene los combustibles más caros de la región. ¿Es así? Sí, es probable que el precio al público sea así, pero quiero dejar claro también otra cosa. Los precios de los combustibles no solo dependen de su composición por el lado fiscal o por el lado de lo estructural de la producción, sino además por los subsidios que reciben básicamente todos los países de América Latina, de Sudamérica principalmente, aún siendo productores de petróleo, para cobrar esos precios en el surtidor. ANCAP, repito, no recibe absolutamente ni un solo dólar de subsidio, y lo que sí tiene ANCAP en su política de precio es una serie de subsidios cruzados entre los productos, como por ejemplo el de Supergas. Si tú comparas el precio de Supergas por kilo, seguramente vamos a estar muy alineados o incluso por debajo de la región respecto de lo demás, porque hay otros productos de ANCAP que en realidad pagan eso en el Supergas. Pero básicamente la comparación de precio tiene que tener claro cuál es su composición, pero además recordar que el Uruguay tiene una escala muy mínima, está mucho más al sur que cualquiera de los países que tú puedas nombrar, sobre todo por su capital Montevideo, no obviamente por la Argentina que está más abajo, pero sí por su capital, que es la gran consumidora, digamos, de los combustibles. No tiene petróleo y además no tiene subsidio. Entonces está claro que hay otras cosas, además de lo que uno puede pensar dentro del precio de los combustibles, que no nos juegan a favor, digamos, en el mundo de las comparaciones de los precios. Pero bueno, seguramente nosotros queremos apuntarle a que el precio sea absolutamente lo más razonable posible para el Uruguay, para ANCAP, por supuesto, sin dejar de pensar que la realidad tiene que ser siempre reflejada. Si hay algo con lo que yo concuerdo, es que la política de precio no debería reflejar otra cosa que la realidad que tenemos. Y esa realidad que tenemos hoy en el Uruguay es esta política de precio. ¿Cómo será el balance 2015-2016? Digo porque el balance 2013 y 2014 fue ampliamente deficitario, 170 y 323 respectivamente. Sí, la proyección que tenemos nosotros, a la luz de algunas de las correcciones que ya se hicieron, la que te estaba mencionando al principio, que es sumamente importante, la del ajuste de enero y del ajuste de los costos que no estaban incorporados en la paramétrica, ya determinan que sí o sí todo lo que es la pérdida o el déficit, digamos, por el lado de los combustibles, básicamente por el lado de la operación de los combustibles, lo más operativo, eso no va a existir. Por lo tanto, nosotros podemos pronosticar para el 2015 ya un balance seguramente con resultados mucho mejores del 2014, y para el 2016 también. En realidad nosotros hoy en el directorio además vimos una primera información sobre el presupuesto que tiene que ser aprobado antes del 31 de julio de este año, y hemos visto las proyecciones del presupuesto 2015 y las proyecciones del presupuesto 2016 con resultados absolutamente optimista, mucho mejor de lo que incluso hasta nosotros en nuestras propias proyecciones teníamos, así que estamos muy contentos con eso y esperemos
realmente llegar a fin de año con un resultado, bueno, mucho mejor, pero sobre todo dándole trascendencia al desarrollo de los procesos estratégicos, porque yo no me quiero quedar solamente con la respuesta, a pesar de que es hoy la gran noticia, digamos, de alguna manera para los medios de comunicación, con lo coyuntural o con lo que especialmente ha pasado el 31 de diciembre del 2014. Yo creo que tenemos que quedarnos definitivamente con esa década ganada, que es una década de desarrollo de una empresa que tiene 84 años en el Uruguay, que seguramente con esa década ganada y nuestra proyección de los próximos 5 años va a tener seguramente un desarrollo con un gran desafío para mí, para la ANCAP y para todos nosotros, pero con una perspectiva, digamos, de futuro, yo diría que altamente positiva. El director de ANCAP por el Partido Nacional, Diego Lavata, ha dicho que él no votó el aumento porque consideraba que antes de votar aumentos, primero ANCAP debería revisar sus costos. Y bueno, yo quisiera responder a eso con mucha claridad, para que la población entienda las magnitudes. Cada punto porcentual que uno aplica desde el punto de vista del precio al público son alrededor de 22-25 millones de dólares. Los costos ANCAP dentro de lo que es la paramétrica pesan un 8 o 9%, y dentro de ese 8 o 9% además está el 40% de eso básicamente es el pago de los salarios. Así que difícilmente nosotros podamos esperar a reducir los costos para hacer ningún ajuste de precio, porque serían absolutamente de una baja magnitud. Aún eliminando, digamos, hipotéticamente, si todos nosotros no fuéramos y no existiéramos, en realidad la rebaja de combustible sería absolutamente menor. Digo, comparando con lo que puede ser este aumento que fue promedialmente un 6%. Por lo tanto, es equivocada el razonamiento, creo que el razonamiento además no tiene sentido, pero sí tiene sentido en el fondo la propuesta política de optimizar y rebajar los costos. En eso estoy absolutamente de acuerdo, y seguramente es parte, y sin seguramente, es parte de nuestro plan que ya comenzó y que el propio director Labat participa en los grupos de trabajo donde este tipo de cuestiones se están analizando. Pero de ninguna manera podríamos esperar a que los costos de ANCAP bajaran respecto de la lógica que tiene hoy, la magnitud que tiene, para poder hacer ningún ajuste de precio. ¿Puede mencionar algún costo para darle una idea a quien lea la entrevista de qué estamos hablando? Sí, vamos a poner algún ejemplo. En temas de costo de distribución, para darle la magnitud a las personas, los costos de distribución dentro de lo que es la paramétrica de los precios de los combustibles a nivel del mercado local está por encima de los 400 millones de dólares. Por lo tanto, cada cosa que se mueve desde el punto de vista de los costos de distribución es bastante significativo. Bueno, obviamente en crudo, y en crudo medido en pesos o en crudo medido en dólares, es el doble de eso. Así que básicamente son los componentes principales. Pero dentro de los costos de ANCAP, dentro de ese 8, 9, 10% de la paramétrica, en realidad la reducción que se podría hacer, sacando obviamente los salarios, te quedaría una reducción mínima para hacerle de pronto a 50, 60 millones de dólares. Lo que no quiere decir, insisto, en que no estemos trabajando en la racionalización de todas esas perspectivas de costo. Porque, por ejemplo, y acá quiero ser también enfático porque muestra la magnitud de algunas cosas que hace ANCAP. Cuando ANCAP compra en el mercado local, compras y gastos en plaza, o compra incluso a nivel internacional en dólares, estamos hablando de una compra promedio que va entre 10 y 15 millones de dólares por mes. Básicamente, obviamente, eso es funcionamiento, eso es tener los gastos suficientes para poder funcionar. Aún así, dentro de esos gastos, seguramente podemos encontrar alguna cosa relevante para poder racionalizar y rebajar y reducir. No tengo duda, en el análisis que estamos haciendo vamos a encontrar muchas de las cosas que seguramente vamos a tener que racionalizar. Pero para lograr un punto de la tarifa al público, tenemos que racionalizar por lo menos 25 millones de dólares. Entonces, las magnitudes son bien distintas. Cuando uno habla a nivel de la globalidad del negocio de los combustibles a nivel local y de la particularidad de un costo interno de la empresa que para que llegue a 25 millones de dólares yo diría que es bastante difícil de hacer. Para un punto de la tarifa. Hablamos de que el ajuste fue de 6 puntos. Gracias.